Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Hernán Pachas y soy el responsable de alianzas y negocios para América Latina y el Caribe en Linux Professional Institute. Gracias por acompañarnos hoy en el seminario web No hay atajos para el mundo mágico de la tecnología. Este seminario web se está grabando. La grabación, las diapositivas de presentación y los detalles de contacto se enviarán en un correo electrónico en los siguientes días. Linux Professional Institute es el estándar de certificación global y es la organización que apoya a profesionales de que usan y trabajan con Linux y código abierto. Con más de 175.000 certificados, es el primer y más grande organismo proveedor neutral de certificación de Linux y de fuente abierta. El EPI cuenta con profesionales certificados en más de 180 países. Ofrece exámenes en varios idiomas y tiene cientos de socios de capacitación. Durante el seminario web, no duden en escribir cualquier pregunta que tenga en el chat. Realizaremos un seguimiento y facilitaremos las preguntas y respuestas durante el seminario web. El seminario web de hoy estará dirigido por César Brot, director de comunidades para América Latina en Linux Professional Institute. César se enamoró de Unix y su filosofía a principios de la década de los 90 y se convirtió en usuario de Linux antes de que el kernel alcanzara la versión 1.0. Desde el 97 trabaja y vive de los servicios relacionados con el código libre y abierto, y es un verdadero creyente. Ágil y Linux son dos historias de la misma comunidad. César también ha trabajado con instituciones educativas en Brasil, ayudando a crear modelos de negocios exitosos, utilizando empresas de tecnología libre y de código abierto, generando empleo e ingresos para cientos de personas. También escribió libros sobre metodologías ágiles, programación de computadoras y tecnología en educación. César, por favor, adelante. Muchas gracias, Hernán. Gracias por reunir toda esa comunidad fantástica para que podamos hablar un poquito más hoy del camino de LPI para las carreras en tecnología. Eh, yo quería decir a todos que esa es la secuencia de una serie de webinars que nosotros estamos haciendo y además, ahora los próximos webinars van a ser conducidos por nuestros partners de LPI con asuntos mucho más técnicos y tutoriales y todo más para que todos puedan seguir con la certificación, no con la certificación, pero con los programas para crecimiento profesional en los cuales LPI está involucrado. Como yo estoy mirando a mi pantalla aquí, no logro mirar al chat al mismo tiempo. Entonces, mi compañero Hernán va a mirar a sus preguntas en el chat para ver cómo todo se pasa, si todos están me comprendiendo bien. Y voy a hacer algunas pausas durante mi ponencia para que justamente podamos hacer alguna interacción. Essa charla, como le había dicho Hernán, va a estar disponible en el sitio de LPI. Y además que yo y Hernán no hicimos ninguna divulgación, estamos intentando hoy también transmitir en vivo a través de Facebook. Entonces, es experimental. No siquiera vamos a manter essa charla em vivo em Facebook después, porque vamos a tenerla en los canales oficiales. Eh, una cosa, yo sé que algunos de ustedes ya oíram algunas de mis ponencias y tal vez esa misma ponencia, que incluso la tengo también en YouTube. Yo tengo una cosa que normalmente mis ponencias, las diapositivas sirven como un guía, pero como me gusta mucho hablar, especialmente soy un apasionado por esa cuestión de tecnologías libres y abiertas, normalmente yo hablo mucho. Entonces yo uso las diapositivas para mantenerme dentro del tiempo y dentro del asunto, del subject que estoy hablando, pero ninguna palestra es igual ninguna ponencia es igual a la otra. Y normalmente lo que va a guiar la ponencia son las preguntas, las interacciones con ustedes. Pero muy bien, sigamos adelante entonces. Nosotros estamos acostumbrados a dividir el conocimiento mundial en dos niveles.
exatos y humanos. En un lado tenemos las matemáticas, física, química y por otro sociología, historia, filosofía. Aunque fue a partir de las preguntas filosóficas que surgieron las ciencias exactas y las matemáticas, especialmente la estadística que nos ha ayudado a comprender mejor la historia. Pero creo que la línea y esta línea entre las ciencias desaparece incluso con los avances de los usos de las computadoras. Y yo, desde muy temprana edad, me enamoré del mundo de la informática, de electrónica, de la transmisión y recepción de radio, después a tecnologías de audio y luego de la lógica de las cajas registradoras electrónicas, mi primer trabajo en este mundo, que me llevaron al mundo de la informática y la programación. Y de fato yo pienso que la informática pertenece a un mundo mágico. Incluso algunos dicen que todo lo relacionado con la tecnología de la información, de la comunicación, es una ciencia no exata ni humana, pero una ciencia oculta. Así que ilustraré el comienzo de nuestra conversación con la línea de vida de un personaje que creo todos ustedes conocen o al menos han oído hablar de él. Harry Potter. Harry Potter es su nombre. Antes de seguir adelante, me gustaría que usted contestase en el chat ¿quién aquí tiene más de 50 años? ¿Quién tiene entre 40 y 49 años? Mejor, tal vez. Si no tienen problema con eso, si pueden decir su edad para que Hernán pueda mirar, para tenernos una idea mejor de nuestra audiencia y para que podamos conocerlo mejor. Y esos que me gustaría de saber también, los que ya trabajan en las áreas de tecnología de información y comunicación, y eso que es, creo que todos los partners que están aquí trabajan, pero también hay personas que están nos oyendo a través de Facebook, entonces me gustaría de saber cuántas ya trabajan en la área de las tecnologías de la información y cuántas piensan en migrar para esa área de tecnología de la información. Y un poquito más adelante voy a hacer una pausa para preguntar a Hernán cómo está la interacción en nuestro chat. Bueno, un poquito de la historia de Harry Potter entonces. Nació en 31 de julio de 1980. Muy temprano, en octubre de 81, se tornó un huérfano. En 1985 fue matriculado en la escuela Mugler. Y también ustedes ya saben que mi español es un poquito inventado, entonces si ustedes tienen traducciones mejores para los temas que utilicé aquí, por favor también hagan sus sugerencias. En 1 de septiembre de 91, finalmente, cuando tenía 11 años, Harry Potter entonces puede moverse a Hogwarts, a la escuela de brujos. Y eso pienso que fue la primera experiencia de Harry Potter con mob programming con Hermione y Ron. Mob programming es una de las técnicas de desarrollo que no voy a hablar mucho aquí en esta ponencia, pero si desean, claro, pueden preguntar después. En octubre de 94, entonces, cuando tenía 13 años de edad, Harry Potter participó del torneo de los Tres Magos. Y ahí Albus Dumbledore le dije, gloria eterna, esto es lo que le espera al estudiante que gane el torneo de Tres Magos. Pero para eso tendrá que sobrevivir en tres tareas extremadamente peligrosas. O sea, mismo en la carrera de Harry Potter, seguir adelante y avanzar envolve un esfuerzo, envolve peligros. En 95, entonces, cuando Harry Potter tenía ali entre 14 a 15 años, en 95 empezó a participar del ejército de Dumbledore, que es el equivalente a tener su primer proyecto en GitHub. Lo sé que estoy utilizando algunos términos aquí, imaginando que ustedes conocen a esos términos, pero si no conocen y quieren preguntar, también pregunten. En junio de 96, Harry Potter entonces adentró en la Ordinary Wizard, obtuvo su
Ordinary Wizarding Level, su nivel estándar de magia, que es el equivalente a certificación Linux Essentials en el mundo de los brujos. En septiembre de 96 empezó a tener lecciones con Dumbledore, o sea, el equivalente a tener su primer encuentro con Mad Dog. Yo tuve mi primer encuentro presencial con Mad Dog en 99, además que lo conocí en 97 y también después podemos hablar un poco más de eso. Creo que ustedes ya saben que John Mad Dog Hall es el presidente de nuestro consejo de LPI. Bueno, entre 26 y 39 años, Harry Potter entonces en 2007 se tornó el jefe del departamento Auror. Y solamente este año se tornó el jefe del departamento de policía mágica. O sea, mismo considerando el mundo de la magia, Harry Potter tuvo un tremendo camino de aprendizaje para llegar a una posición de jefía. Aunque yo tuve mismo, hablando de mí, cambiarme un nombre de negocios solamente con 37 años, y desde esa época hasta hoy estoy con 56 años, me torné un ejecutivo de LPI con 52 años y claro que ese camino no fue un camino donde solo hubo buenos momentos. Me gustaría de preguntar ahora para ustedes, antes de seguir un poquito adelante, si ustedes en su propia evolución de carrera se imaginan que tienen alguna similaridad con Harry Potter. Y pregunto a Hernán si ya tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes. Bueno, hasta el momento, gracias en primer lugar, César, por estas primeras palabras. Tenemos datos de las edades de las participantes que oscilan entre los 35 y 50 años. Y algunos de ellos, el más joven que es uno de 33 años, y gente que trabaja en el mundo de tecnología. Y aún no tenemos preguntas. Bueno, Fantástico. hay otro que acaba de Así, poner 25 años, sigue siendo, está hasta el momento siendo el más joven. 21 años, el más joven, esperemos que 17 años, a Julio oh, qué Sánchez de bueno. 17 años. Y nada, creo que esto es bueno porque estamos mirando cómo personas muy jóvenes también se pueden interesar por el mundo de tecnología. Qué bueno. Yo soy el anciano entre todos aquí. Yo soy el Dumbledore de todos. Algo así. Pronto tendremos a John de repente también en una de las charlas. Muy bien. Bueno, seguimos adelante entonces. Ah, Siempre costumo decir que es muy difícil seguir el mercado de tecnología porque todo se pasa muy rápido, es muy difícil de acompañar. Incluso ayer por la mañana, eh, nosotros de LTI estamos participando de un evento muy grande aquí en Brasil con 12.000 personas inscritas y siempre más de 2.000 personas en cada una de las sesiones que es de developers conference online debería acontecer en la ciudad de Belo Horizonte por todas las cuestiones de pandemia. Estamos haciendo el evento separado. Y eso fue muy interesante porque fue el primer evento, es el evento de mayor cantidad de personas que yo estoy participando desde que empezó esta cuestión toda de la pandemia de COVID-19. Y justamente hoy, en una charla que participamos, hablando de las cuestiones de carreras, muchas personas decían que es muy difícil de adentrar en el mercado de tecnología de información porque todo se cambia muy rápido. Entonces, una de las primeras cosas que es importante para quien ya está en el mercado de tecnología, ya sabe eso, pero para quien va a adentrar, que es importante acompañar, además que va a ser imposible saber todo de todo, pero intentar acompañar las tendencias, lo que se habla. Y aquí yo saco solamente un ejemplo. También esas diapositivas, además de esa grabación, todo va a estar disponible para ustedes. Después, así que lo disponibilizamos, van a recibir un correo de Hernán con todos esos enlaces. Pero
Lo que están viendo en su pantalla es un artículo de 1999 de David Guerrero, donde describe un dispositivo llamado PITA, Personal Information Telecommunications Agent, agente personal de información y telecomunicaciones. Y describía con una visión muy próxima de lo que tenemos hoy en los smartphones. Entonces, en la verdad, sí, las cosas se pasan con una velocidad muy rápida en el mundo de la tecnología, pero si nosotros mantenemos la intención do que está se passando, nosotros vamos a tener la capacidad de acompañar y entender para dónde las cosas están yendo. También podemos hablar un poco más de eso un poco más adelante, como la idea es que esta charla no se cambie en una charla eterna. Ese es el ejemplo que yo utilicé aquí para decirles que tenemos que estar en paso con lo que se pasa en nuestro mercado. Y para estarmos en paso, no debemos acreditar en atajos y en milagres. Aquí saqué un curso de informática rápido que es posible encontrar en la web aquí en Brasil. Y yo tengo certeza que ustedes van a poder encontrar en sus localidades también cursos con ese ejemplo. Una carga horaria muy baja. Incluso hace pocos días yo estaba hablando con mis amigos aquí de LPI y había un curso de cómo cambiarse en un cientista de datos en solamente un final de semana. Entonces, realmente no. Claro, imagínate essa estrutura de curso que tienes aí em tu pantalla. Windows para iniciantes, 12 aulas. E-mail, mais 5 aulas. E um curso e tutorial de Google Drive. Obviamente, para aqueles de nós que queremos nos tornar realmente profissionais de tecnologia, não podemos e não acreditamos nesse tipo de coisa. Pero es importante para nosotros justamente decir a las personas que no hay atajos para nuestro mundo, que realmente requiere un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, cuando yo hablaba con Hernán acerca de esta charla, estábamos hablando que en la universidad son lo mínimo 5 años de estudios, de los cuales 3 o 4 dedicados a aprender sobre la gestión de las TICs. Si vamos para el área técnica, mismo dentro de la universidad, son 3 años de estudios para entender sobre soluciones para que podamos desarrollar algo para el mercado. El autoestudio ocurre en un ritmo un poco diferente y vamos a hablar un poco de eso utilizando justamente un ejemplo real. Ese es un repositorio de GitHub que fue creado por John Washington. John Washington es un chico que le gustaría mucho trabajar en Google, entonces empezó a estudiar de 8 a 12 horas por día, por cerca de 8 meses para tener un empleo en Google. Al final fue contratado como ingeniero de desarrollo de software en Amazon. Y ahí en ese link que tienes en el topo de la pantalla, tienen todo que John Washington estudió para lograr ser un desarrollador de software. É claro que cada um de nós temos nossas necessidades específicas, temos a visão e a ideia de onde queremos trabalhar, pero aqui há a ideia muito boa de um roteiro que nós mesmos podemos adaptar para que sabemos onde, o que necessitamos para chegar onde queremos chegar. A mim me gusta muito, por exemplo, e utilizo isso muito em minhas charlas, a las personas encantan la idea de SpaceX, trabajar con la exploración espacial. Y si van a mirar los cuadros de empleos en SpaceX, vas a encontrar mucha cosa de Linux, de ciencia de dados y una serie de cosas que van a envolver Python, la lenguaje estadística R, y se sales del momento cero y vas a dedicar-se a lograr ter uma vaga em SpaceX,
probablemente vas a llevar mucho más que 8 meses. Imagino que tal vez alguna cosa, un mínimo de 5 años. Pero durante tu tiempo de aprendizaje, es claro que vas a poder ejercitar lo que estás aprendiendo con otras experiencias. Entonces, si miras a lo que John Washington también sugiere aquí en su repositorio, vas a ver que tal vez hay cosas que ya conozcas, tal vez hay cosas que van a te interesar aprender para lo que necesitas trabajar o avanzar en tu carrera. Pero en cuanto aprendes, ya tienes la oportunidad de aplicar lo que aprendes dentro de tu trabajo actual o entonces intentar lograr tener un trabajo diferente con otras empresas. Yo aquí, muy rápidamente, John Washington entonces estudió 10 horas por día por 8 meses. Si tenemos 5 horas por día, vamos a estudiar 16 meses. X horas por día, ¿cuántos meses? Entonces trabajé en una regla de 3 reversa, pero yo coloqué una hoja de cálculo automática en ese enlace, brontech.com, Studator_ES, donde pueden hacer los cálculos vosotros mismos, entonces sus estudiantes, cuánto tiempo van a llevar utilizando la metodología de John Washington, dependiendo de cuántas horas tienes por día, para lograr tener el empleo de tus sueños. Hernán, ¿tenemos alguna pregunta más? Por el momento no, y abro la sesión para que también puedan, si tienen preguntas que quieran realizar, la puedan realizar con total libertad. Nosotros aquí lo vamos a poder atender y responder de la mejor manera posible. Muy bien. Ah, importante, y vamos a hablar de eso ahora. Debes aprender acerca de las tecnologías libres. ¿Por qué software libre? Eh, es muy fácil de construir sobre lo que ya existe. No tenemos la necesidad de reinventar algo. El software libre es un incentivo para complementar lo que otros ya hacen y aprender con él. Y aquí también voy a poner un único ejemplo, que es un proyecto de Cuba, que es la escala geriátrica para avaliar el estado de salud de una persona de edad. Es un proyecto muy sencillo, con lo cual ya puedes contribuir con traducciones, eh, con mejorarlo y también utilizar la misma idea para hacer otros software. Pero la verdad es que si buscas en GitHub, GitLab, SourceForge u otros repositorios, siempre va a encontrar algo en arriba del que puede construir o que puede servir como una base para que desarrolles alguna otra cosa. El software libre, por supuesto, nos permite más seguridad. El libro, El Catedral del Bazar, es conocido por los desarrolladores veteranos del open source y Hernán incluso sugirió que debemos buscar entrevistar a Eric Raymond para que hable una revisión de lo que se pasó desde que escribió el libro hasta ese momento ahora. Pero básicamente lo que Eric Raymond dice es que con suficientes ojos todos los problemas permanecerán a la vista. Esto fue basado en la práctica de desarrollo de Linux por Linus Torvalds. Por eso Eric Raymond llama eso de la ley de Linux. Todos aquí sabemos también que el software libre no permite el fácil acceso, solo lo descarga, no hay nada oscuro entre las líneas de licencias. Incluso un poquito antes de empezarmos esa charla, aquellos que nos estaban acompañando por Facebook enquanto estábamos testando, y yo solo percibí eso ahora, Hernán, pero estaban mirando a nuestras experiencias con OBS para hacer la transmisión de esta charla también a Facebook. Fácil adaptación, con acceso al código puede adaptar el software de acuerdo con sus necesidades. Y aquí coloco solamente un ejemplo, el PhotoGimp, que simplemente es una adecuación del software de manipulación de imágenes bitmaps, GIMP, GNU Image Manipulation Program, para que se parezca más con Photoshop, para auxiliar a aquellos que están migrando de Photoshop
para trabajar con GIMP. Pero claro, hay muchos otros ejemplos. Tal vez el LibreOffice sea un excelente ejemplo que está traducido a muchas lenguas. Las distribuciones Linux también ya tienen una serie de necesidades y que están en muchos lenguajes, inclusive la lenguaje en Klingon de Star Trek. Creo que salté una. Sí, adherencia a los estándares. El software libre surge dentro de la Internet y para permitir la comunicación entre varias personas, varios softwares y muchos dispositivos, tiene que tener la adherencia a los estándares. Para ustedes que se interesan en saber cómo la mayor parte de esos estándares fue desarrollado, en ese enlace rfceditor.org tienen toda esa historia e incluso algunas cosas muy interesantes porque las personas, bueno, ustedes saben, nosotros nerds no somos muy creativos, entonces algunos estándares surgieron a partir de poesía. El mundo usa tecnologías libres y abiertas. Entonces, si nada de estas otras cosas son suficientes para convencer a las personas que es importante trabajar con software libres y abiertas, tenemos que ver que hoy, desde electrodomésticos hasta el proyecto SpaceX y en la verdad todos los otros proyectos de Elon Musk, desde la Internet de las cosas hasta la inteligencia artificial, incluso en este evento que nos había hablado de Developers Conference, tenemos un track solo de IoT y básicamente lo que se habla es de estándares, softwares de código abierto y hardware abierto también. Y hoy por la tarde, en ese evento vamos a estar hablando de inteligencia artificial y lo mismo se pasa. Mismo las soluciones de software privativo tienen la tendencia a empezar abriendo sus APIs de comunicaciones y además sus algoritmos y todo más. Y desde dispositivos integrados, como los que están en los automóviles y todo más, hasta la nube. Y así desde Google hasta Microsoft. Estamos viendo cada vez más y más Microsoft distribuir sus productos en licencias de código abierto y libre. Y claro, nosotros sabemos que la intención de Microsoft es estar cada vez más presente en el mercado y con eso hacer su plata. Pero la verdad es que Microsoft descubrió que para se mantener en el mercado tiene que tener también una adherencia a los estándares del software libre. Entonces el software libre, el código abierto, está en todo. A mí me gusta mucho ese tweet de Elon Musk de 2017, contestando una pregunta cerca del nuevo, del nuevo update para los sistemas de SpaceX. Y el CEO de la empresa contesta diciendo que el update del kernel Linux fue más difícil que anticipado. Tenía una mejoría tremenda, pero tenían que trabajar ahora con la sobrecarga del sistema operacional para mantener el screen frame en una taja buena. O sea, si el presidente, el CEO de SpaceX, directamente habla de Linux, este es un señal que nosotros todos, si queremos estar en el mercado de tecnología de información, debemos preocuparnos también. Ahora, una cosa que siempre, en casi todos los eventos donde participo, cuando pregunto a las personas, ya saben lo que es LPI. Y la mayoría de las personas dicen que LPI es una empresa de certificación. Y nosotros nos quedamos muy contentos con eso, por sermos reconocidos, por tenernos las mejores certificaciones para el mercado de software libre y tecnologías abiertas. Pero esta no es nuestra misión. Nuestra misión es promover el uso de tecnologías libres y abiertas al elevar a las personas que trabajan con ellas. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, no somos una empresa que visa a ganar dinero.
Existimos desde 1999, teniendo nossa matriz, nossos headquarters em Canadá. Trabajamos en todo el mundo a través de nuestros socios regionales y somos independientes de los proveedores y distribuciones Linux. Para que vosotros tengan una idea, hace ahora más de 10 años que no necesitamos más de donaciones. Logramos sobrevivir solamente de las ventas de nuestras pruebas de certificación. Y hace más o menos 5 años que siquiera cobramos alguna cosa para nuestros partners trabajarem com LPI. Solamente lo que nos cobramos a través de nuestros variadas formas de ser un socio de LPI es que tenga algún compromiso con un cierto número de ventas de certificaciones en tu propio mercado y que realmente utilice isso como asociado a outros serviços como alguma forma de melhoria de tus próprios negócios, porque nós vemos que se nossos sócios se quedam bem, vão a promover a inclusão de mais pessoas no mercado de trabalho, pessoas que vão a trabalhar com a tecnologia livre e a tecnologia e conhecimentos livres e assim criar um mundo mais justo, que é uma coisa tão importante hoje. Incluso estamos vendo agora com essa questão de pandemia, lo quanto a tecnologia está se involucrando agora de uma maneira quase que mandatória na vida das pessoas. Hernán, antes de empezar a falar um pouquinho das certificações de LPI, alguma pergunta? Sí, César, tenemos en verdad más que una, tenemos varias preguntas, comentarios y quiero hacértelo llegar. Preguntan si en LPI existe presencia en Nicaragua. Esse dejo que tú contestes. Perfecto. Sí, estamos en Centroamérica, tenemos varios socios en Costa Rica, en Honduras y en Nicaragua estamos ya en conversaciones con empresas dedicadas al mundo de educación y también a empresas de tecnología que brindan capacitaciones y esperemos que pronto cerrar los acuerdos para que puedan tener un lugar donde poder entrenarse. Otra persona se llama Daniam Castellanos, importante también es definir career paths porque el área de IT es muy amplia. Tenemos a Petra Norma Maya Pérez, que menciona cómo trabajar servidores virtuales para cursos con un grupo de estudiantes y acceso remoto. ¿En dónde están sus oficinas en México y con quién contactar? La primera respondes tú y la segunda respondo yo. Perfecto. Hay una pregunta acerca de Learning Paths. Por supuesto que hay muchos Learning Paths, dependiendo de la área donde la persona quiere actuar en el mercado de TI. Hoy, por ejemplo, desde que el EPI empezó a crear su primera certificación, que fue la certificación LPQ1, lo que hicimos fue, esa es una cosa importante de decir también, el EPI no tira de su propia cabeza o de sus propios ejecutivos las certificaciones que va a lanzar en el mercado. No, el EPI trabaja con las personas que ya están en el mercado, con las empresas, busca entender las necesidades de ese mercado y cuál es el mejor camino que una persona debe seguir para, además de atender a las necesidades de empresas, que también pueda se cambiar en un profesional independiente. Entonces, cuando empezamos en 1999, las empresas todas buscaron y estaban en un camino inicial de migración para los softwares libres, entonces estaban empezando a cambiar lo que llamamos de los servidores de bordo, aquellos que empezaron a trabajar con firewall, con servicios de servidores de correo, servidores de archivos y cosas así. Entonces, creamos esa certificación del administrador Linux, que justamente era lo que las empresas necesitaban en aquel momento. En la medida que la necesidad de profesionales se tornó, se empezó a se especializar, creamos la certificación LPIC2 de Linux Engineer, que sigue el Career Path,
el camino de la carrera de un administrador Linux, pero ahora un administrador Linux que además va a entender muy bien de cómo está su máquina relacionada con la Internet, con la conexión de otras máquinas y con otros servicios. Y arriba de eso creamos las certificaciones que llamamos las especialidades, el profesional de la industria, en seguridad, ambientes mixtos, seguridad, creo que no hay necesidad de explicar mucho. Ambientes mixtos, o sea, ambientes que envolven Linux, Windows y también formas de comunicación con otros servidores a través de los estándares. Y después, por la cuestión del surgimiento de cada vez más máquinas en la nube, la virtualización y alta disponibilidad. Bueno, después que ya teníamos todo eso, las personas, especialmente del mercado de tecnología de información en Japón y Europa, nos decían, pero este es un problema que también teníamos aquí en Brasil, en América Latina, nos decían que por la cuestión de la falta de los profesionales en el nivel de LPQ1, una persona certificada en LPQ1, una empresa que era contratada por una empresa, se quedaba por 6 meses a 1 año en esa empresa y otra empresa lo sacaba para que trabajase en esa otra empresa. Entonces nos pidieron, escucha, LPI, no hay como ustedes crearem una certificación de un nivel un poco más bajo de LPQ1. Entonces nosotros vamos a trabajar dentro de nuestra empresa para crear un plan de capacitación y certificación para intentar una participación, un engagement mayor de esa persona dentro de la empresa para dificultar que tenga tantas ganas de salir cuando es llamada para trabajar en otra empresa. O sea, crear una recompensa para este empleado en una forma de un camino de capacitación y certificación. Entonces, nosotros hicimos eso, creamos la certificación Linux Essentials, y esta discusión con las empresas generó un programa de socio llamado el LPI Hiring Partner, para permitir que las empresas tengan acceso a las bases de LPI para que contraten sus profesionales a través de esa base de LPI. Eso funcionó de dos maneras. Primero, porque las empresas pueden buscar sus empleados dentro de nuestra base, y para que las personas realmente que quieran hacer una inversión en su carrera a través de las certificaciones tengan mejor acceso a empresas que van a se preocupar con la evolución, con su evolución profesional dentro de esa empresa. Ese programa fue un suceso tan grandioso que nos empezaron a pedir otras certificaciones de ese nivel Essentials. Entonces ya estamos trabajando, debemos lanzarlas todas en ese año, Security Essentials, Web Development Essentials y IoT Essentials. Todas esas certificaciones, si ustedes buscan en la página de lpi.org, van a encontrar maneras de colaborar con esas certificaciones, y después también vamos a colocar en ese correo para ustedes, que les vamos a enviar cuando empieza la semana que viene, un enlace de cómo colaborar también con las certificaciones. Y ya tenemos otras sugerencias de certificaciones Essentials también, pero eso dejamos para hablar en un otro momento. Por el otro lado, también tenemos las certificaciones de Open Technology. La primera fue la certificación de DevOps. También porque lo que se pasó, el término de DevOps completó hace poco tiempo, 10 años, del primero DevOps Days, con Patrick Debois en Bélgica. Y lo que se pasó fue que gracias a la cuestión de los trabajos con agilidad y todo más, se trabajó mucho la cuestión de soft skills para los profesionales, pero no se había trabajado mucho la cuestión de las herramientas que las personas deberían usar para realmente lograr hacer un trabajo de DevOps. Entonces, la comunidad más una vez pidió a LPI que crease una certificación que trabajase con las herramientas de DevOps. Entonces, nosotros lo hicimos. Hoy creo que tenemos cerca de 2 años que esa certificación existe.
Durante un año trabajamos con las pruebas beta. Esa es otra cosa importante también, desde una sugerencia de la comunidad hasta que surja la certificación en el mercado, el EPI tiene un tiempo que va a demorar un mínimo de 2 a 3 años. Eso porque involucramos a la comunidad en la creación de la certificación, trabajamos con estos profesionales de psicometría para que la certificación sea una certificación al mismo tiempo justa, en el sentido que va a cubrir todo el material necesario, que no sea una certificación fácil, nuestras certificaciones realmente no son fáciles, van a requisitar estudio, mas que sean realmente una certificación a que el mercado le dé valor. Entonces, ya tenemos hoy la certificación de Fox. No sé, Hernán, cuándo va a salir la certificación de DSD, pero lo sé que ya está lista. Debemos iniciar los beta tests muy temprano. Y la próxima en la línea es la certificación BOSS. Eso porque también, especialmente por las cuestiones de la nube, del desarrollo para dispositivos móviles, las personas tienen la necesidad de contratar servicios que van a involucrar varias licencias diferentes de softwares libres y de código abierto. Y la persona que va a hacer esa contratación tiene que entender cómo es ese ecosistema del software libre para realmente tener la seguridad en el desarrollo de sus aplicaciones claro, entender que eso es lo que deseamos al final. Entendan que no es el cierre del software que va a perjudicar su modelo de negocio, al contrario. Y nuevamente, justamente porque estoy al mismo tiempo en esta otra conferencia, hay una empresa de cerca de 1000 y pocos empleados ahora en Brasil, 1200 empleados, llamada ZUP. Ayer, en ese evento, eh, cambió en software libre todos los softwares que hacen parte del core de esa empresa, que básicamente es una interfaz de línea de comando para mejorar la automatización de los procesos de entrega continua. Entonces, las empresas están viendo más y más que su modelo de negocio no tiene a ver con su software ser privativo o no. Y estamos viendo mismo que Microsoft, apesar de que nosotros estamos muy bien acostumbrados en la forma como Microsoft trabaja, pero Microsoft está viendo también que para participar de ese mercado tiene tiene que abrir sus soluciones. Entonces, aquí yo creo que yo hablé un poco de las líneas de carreras que puede seguir, pero eso dentro de LTI, donde trabajamos más la formación técnica de las personas. Hay otras líneas de carrera. Hablé de la idea de John Ocean, de cómo cambiarse en un desarrollador. Hay otras. Una cosa que yo digo también, hoy hay una serie de certificaciones en el mercado, varias de ellas muy buenas e interesantes. Yo creo que el principal es mirar lo que quieres hacer en tu vida, hacer el plan, dónde quiero llegar en 5 años, pero saber que en ese camino hay muchas cosas que va a tener que aprender. Entonces empiezas a buscar por los tópicos de las certificaciones, que ahí tienes un camino de las cosas que vas a aprender. Mira algunas cosas que te gustan. Yo creo que voy a hablar un poquito más, un poco más adelante, ahora no sé, no tengo más certeza. Pero si no hablamos, pero mira lo que guste. No, sí, tengo unos slides aquí que van a hablar un poquito más de eso. Entonces, esa es cuestión de la carrera. Había una otra cuestión asociada también, Hernán, que no Sí, sé si va a acontecer. sí, la pregunta creo que era cómo trabajar servidores virtuales para Ah, sí. cursos con un grupo de estudiantes y acceso remoto. Perfecto. Yo disponibilicé, incluso eso fue una idea de Hernán, porque yo utilizo mucho en mis revisiones de Linux Essentials, en labs donde no hay la posibilidad de instalar nada. La única cosa que tienen es un navegador web. Entonces creé un pequeño tutorial de cómo crear tu servidor en Google Cloud Platform.
Ahí el paso siguiente, allí solamente explico cómo crear un servidor para hacer tu estudio de Linux, tu estudio particular. Pero es muy fácil crear usuarios en esta máquina y hacer con que las mismas personas que están accediendo a los navegadores también tengan terminales para que puedan acceder a ese servidor virtual de sus navegadores. Incluso essa é uma boa ideia, Hernán. Eu vou criar um próximo tutorial, então, na sequência desse, para que cambie tua máquina personal em Google Cloud Platform como um servidor para que mais pessoas vão poder fazer esse treinamento e que possam fazê-lo de maneira em linha a partir de suas casas. Hernán, eu e tu nos comprometemos a fazer isso empezando a próxima semana, e eu crio um servidor virtual, tu acedes de tu casa, e assim garantizamos que tudo funciona e liberamos um vídeo para que as pessoas possam aceder a isso. E se tu concordas, Hernán, que tal? Sí, porque también yo creo que voy a tener que descubrir cómo hacer una serie de cosas ahí. Si concorda, hacemos eso primero como una live, y ahí vamos intentando, y por supuesto vamos a errar, y las personas que están en esa live con nosotros van a poder colaborar con nosotros en la descubierta del conocimiento. ¿Qué piensas? Me parece perfecto. Estamos justamente en la línea de poder hacer que la tecnología sea abierta y que todos puedan colaborar. Muy bien. Acabo de colocar en el chat, para los que estén interesados, justamente lo que hablaba César, de esta primera introducción a crear un escritorio remoto en la nube a través de Google Cloud Platform, para los interesados. Luego, para concluir con la pregunta de la señorita Petra Norma Maya, ¿en dónde están sus oficinas en México y con quién contactar? Nosotros no tenemos oficinas, la única oficina que tenemos a nivel mundial es la oficina central que está en Canadá. En caso de que ustedes estén interesados en ser parte del equipo de LPI a través de los socios que tiene cada país, me pueden escribir al correo electrónico que apareció al inicio de la charla y también aparecerá al final de la charla, que es hpachas@lpi.org, para poder tener mayor información si es que desean ser partners del LPI. Luego tenemos a Will T. haciendo otra pregunta, si existe alguna relación entre la Free Software Foundation y Linux Professional Institute. Una relación de amistad, claro. La Free Software Foundation fue la que empezó la formatación de las licencias de GPL. Incluso la licencia GPL es una licencia que es cubierta tanto en el BOSS Specialist cuanto en Linux Essentials. Es muy importante para que las personas conozcan a la GPL. No tenemos ninguna acción conjunta, pero claro, por supuesto, además porque tenemos, vamos a decir, líneas de actuación un poco diferentes. La misión del Linux Professional Institute está focada en la cuestión de la mejoría de los profesionales, en cuanto a la cuestión de la Free Software Foundation, es justamente mantener la filosofía y todo el concepto de la importancia de la libertad del conocimiento que nosotros respetamos. Entonces podemos decir que trabajamos en las mismas, con los mismos conceptos, pero en áreas diferentes donde no hay un sombreamiento. Pero uno ayuda a otra, y los profesionales que creen en la filosofía de la Free Software Foundation son normalmente los profesionales que van ingresar en la carrera propuesta por LPI. Excelente. Otra pregunta a cargo de José Sierra, de que desde Cuba es posible acceder a sus certificaciones. Bueno, esa también voy a dejar para ti, Hernán, y para que cuente nuestra historia de Cuba, que tuvimos que desafortunadamente dejar la belísima isla un poco más temprano que imaginábamos. La respuesta corta es sí, incluso Cuba está en nuestro mapa ahora de personas certificadas, pero voy a dejar que Hernán hable un poco más acerca de eso.
Sí, con Cuba tenemos una muy buena relación a nivel de gobierno, de la academia, del mundo empresarial y el mundo de comunidad. Al día de hoy tenemos a cuatro instituciones ya que son partners del LPI. Uno es la Universidad de Ciencias e Informáticas de Cuba, tenemos a la Unión de Informáticos de Cuba, tenemos a CS Academy y también tenemos otras empresas privadas o empresas que se dedican al desarrollo de software, como Desoft, por decir una de ellas, y Calisoft también otra, que ya están en conversaciones para pronto firmar el acuerdo de ser un partnership con el EPI. Eh, con la historia con Cuba, nace desde el año 2019, que nos acercamos a ellos, lo cual hace que al día de hoy haya una muy buena relación con ellos. A inicios de este año, 20 personas fueron certificadas en LPI, en Linux Essentials. Es la primera vez que certificamos a tantas personas en un solo evento realizado en la Universidad de Ciencias e Informáticas. Muchas personas que certificaron venían del mundo de la comunidad y también eran parte del equipo técnico de la universidad y otras instituciones aledañas. Eh, en esta certificación que se brindó, tuvimos la grata experiencia de tener a la persona con mayor edad de certificación a nivel mundial. Con 65 años logró la certificación. Y como comentó César, estuvimos el 13 de marzo en Cuba. La intención era poder quedarnos a un evento que duraba una semana en La Habana, pero lastimosamente por el tema del COVID tuvo que ser cancelada en último minuto. Y el día 15 de marzo, el presidente, yo soy de Perú, anunció que las fronteras se cerraban y tuve que llegar de manera urgente hacia Lima en el siguiente vuelo del día 16. Luego pasó lo mismo con César, que también tuvo que salir el domingo siguiente hacia Brasil. No estaba planeada esa salida, pero son circunstancias que nos alejaron de poder quedarnos más tiempo en La Habana, ¿no? Y tenemos, como te comenté al inicio, tenemos una buena relación, no solamente con Cuba, tenemos una buena relación también con los gobiernos de México, con los gobiernos de Costa Rica, de Honduras, de Panamá, en Argentina también tenemos una buena relación y esperamos que pronto también tengamos una buena relación con los gobiernos. Nuestra misión, como bien lo mencionó César, no es el tema de la certificación. La certificación es una herramienta para lograr que las personas y las empresas puedan alcanzar esta valorización, esta distinción por parte del mercado local, que las empresas y que la industria puedan aceptar a personas con mayor capacidad y que puedan ser estas personas que puedan llevar estas nuevas mejoras, nuevas soluciones basadas en tecnología open source. Bien, avanzando con las preguntas, Petra Norma Maya también dice si pueden dar el link para revisar material, por favor. De seguro que sí. Voy a poner en el chat los links de LPI. Básicamente es la página de LPI, lpi.org. Y si quieren material sobre temas de enseñanza, pueden también ingresar a learning.lpi.org, que los voy a colocar en el chat para que lo puedan tener. Luego dice, de Petra Norma también otra vez menciona, si de regreso, por favor, pueden colocar el link de trabajo de servidores de video que habían colocado. Claro que sí, lo podemos colocar. Luego Daniel Castellano dice, Cybex tiene material de estudio para LPI nivel 1 y nivel 2. ¿Hay planes de liberar algún libro de DevOps con ellos o alguna otra editorial? Bueno, nosotros estamos trabajando para la producción del contenido de DevOps, tanto para el learning.lpi.org como a través de nuestro programa de Publishing Partner, para tenermos más contenido publicado a través de libros físicos y books cerca de DevOps. Normalmente, la forma como las cosas acontecen es que el LPI habla con la comunidad, con las empresas, cría los tópicos que son necesarios para las certificaciones, pero
hace mucho poco tiempo, LPI no desarrollaba el material para sus propias certificaciones. Empezando especialmente de 4 o 5 años para acá, como tuvimos más interés del mercado por las certificaciones de LPI, incluso por eso no necesitamos más de donaciones, nosotros sobrevivimos para cumplir nuestra misión gracias a nuestros exames, más socios empezaron a surgir con la necesidad de material educativo que no tenían. Entonces, el LPI empezó a hablar con los voluntarios de la comunidad, con nuestros socios tradicionales, para producir material que esté disponible para que todos los socios puedan utilizarlo. Entonces, empezamos con Linux Essentials, ahora el EPIC 1, el EPIC 2 ya tenemos algunas cosas, después vamos a tener el EPIC 3 y DevOps. Estamos, hablando un poco, porque yo y Hernán nos dividimos un poco, yo acabo cuidando más de los países de língua portuguesa y Hernán de los países más de língua española. Estamos trabajando con un parceiro aquí en Brasil que se llama SpiritSec, que está produzindo su material de DevOps en inglés, portugués y español. Y estamos trabajando con ellos para que este material sea disponibilizado bajo de la licencia Creative Commons que utilizamos, para que esté dentro de learning.lpi.org. Entonces, creo que lo vamos a tener más temprano que en otras iniciativas. Pero también estamos aguardando submisiones de libros de DevOps a través de nuestro programa de Publishing Partner, para que pueda ser revisado por nosotros de LPI, para que podamos lanzar a la comunidad. E incluso ahí, como hay, esa es una certificación que desafortunadamente no tengo los datos actualizados ahora, pero vamos a pedir a Rafael que nos ayude con eso. Rafael es nuestro jefe. Pero lo sé que la certificación de DevOps está aumentando mucho la búsqueda por esa certificación. Entonces, certamente es una oportunidad de negocio el desarrollo de material para la certificación de DevOps. Solo quisiera agregar con el tema de los materiales, decir que muchas veces los materiales que se desarrollan están hechos por la comunidad. Al día de hoy tenemos una buena cantidad de comunidades en Latinoamérica que están apoyando, ya sea al desarrollo de exámenes, a la traducción de material, a la creación de material. Por ejemplo, podemos hablar de la comunidad de Parrot OS, dedicadas al tema de seguridad, están desarrollando junto al equipo técnico de desarrollo del EPI la estructura de los exámenes para temas relacionados a seguridad, tanto a nivel experto como a nivel de Security Essentials. Tenemos también a comunidades como las comunidades de LibreOffice, que también están apoyando a muchos temas relacionados al tema de traducción, de nuevos materiales, y también a público en general que está desarrollando. Así que también, si es que dentro del equipo que está el día de hoy, dentro de la charla, le gustaría pertenecer a LPI, también pueden hacerlo. Tenemos un programa que es de membership, que está abierto a la comunidad, en la cual nosotros valoramos ese esfuerzo que hacen y entregamos puntos como para poder en algún momento, una vez acumulado una gran cantidad de puntos, el EPI puede darles algún beneficio dentro de las actividades que nosotros realizamos normalmente, ya sea en descuento de exámenes, poder invitarlos a algún evento que nosotros realizamos. Entonces, es la contribución que nosotros realmente nos dedicamos. Mientras que más personas contribuyan con el mundo Linux y Open Source, la forma que tenemos nosotros de agradecerlos es poder haciéndolos partícipes de actividades que iniciamos. Otras preguntas que aparecen por aquí, por favor, César, habla Petra Norma dice: ¿con quién me dirijo para información de los planes de estudios para estudiantes de universidad, para cursos de preparación de Linux? Su certificación se requiere con más práctica. Petra, te acabo de poner mi correo electrónico. Si tienes más información, por favor escríbeme y podemos hablar más a detalle sobre este tema. Solamente comentar acá brevemente que conjuntamente con César estamos ayudando a muchas universidades en Latinoamérica, gracias a la experiencia que tiene César en poder vincular las mallas curriculares de las universidades
con los tópicos de los exámenes de certificación que tenemos en LPI. Entonces, estamos replicando esa experiencia en universidades de Brasil con otras universidades como en Argentina, como en México, como en Bolivia y como también en Costa Rica. Estamos iniciando esas actividades. César, si tú quisieras agregar algo aquí en este punto. No, justamente eso. Además que tenemos una cosa que especialmente hoy para Linux Essentials y LPQ1, dentro de learning.lpi.org, la base mismo para la creación de los guías de estudios empiezan con wiki.lpi.org, donde tenemos todos los tópicos de todas nuestras certificaciones. Pero estamos muy interesados en ayudar las instituciones de ensino, sean de ensino superior, ensino de nivel técnico, a, no digo cambiar, pero adecuar su malla curricular a los tópicos de LPI. Entonces, podemos hablar acerca de eso, poner en contacto con otros socios que ya tienen eso un poquito más avanzado para que los ayudemos a hacerlo de la mejor manera posible. Perfecto. Luego, Will te pregunta, ¿existe alguna relación entre Linux Foundations y Linux Professional Institute? Básicamente la misma cuestión con relación a la Free Software Foundation. Trabajamos en áreas diferentes de todo el espectro de la comunidad de software libre. La mayor preocupación de Linux Foundation es trabajar con las empresas que se utilizan del ecosistema del software libre para garantizar la seguridad de las soluciones y el mayor intercambio de información entre las empresas. La Linux Foundation tiene también una línea de certificaciones. Hay algunas regiones digamos así, de sombra entre lo que hace LPI y lo que hace la Linux Foundation, pero son instituciones que trabajan con un enfoque un poco más diferente. El LPI tiene un enfoque mucho mayor en el profesional del área de tecnología de información y munirlo, darles el conocimiento necesario para mejorar ese mercado a través de herramientas de software libre. La Linux Foundation trabaja con ese ecosistema empresarial para garantizar no solo el crecimiento de la utilización del software libre dentro de ese entorno empresarial, pero también para garantizar la sostenibilidad del software libre por grandes empresas. Por ejemplo, la Linux Foundation hace inversiones muy grandes en el kernel Linux e incluso en versiones más antiguas, los long-term support, porque hay muchas y muchas instituciones financieras que utilizan las versiones más antiguas de kernel en unidades de almacenamiento automatizadas, sin conexión ninguna de Internet, donde no hay necesidad de preocuparse con cuestiones de seguridad que son necesarias de preocuparse por las cuestiones de la comunidad, pero tienen un ambiente extremadamente estable en equipamientos que no se desligan hace más de 15 años, siquiera para hacer la actualización del kernel. Entonces, IBM, por ejemplo, trabaja aquí en Banco do Brasil con una instalación, no sé si llegaron a tener 15 años, pero sé que 15 años es el tiempo máximo que he oído hablar. Pero sí, si yo puedo resumir, la Linux Foundation se preocupa básicamente con la nunca sé hablar de esa palabra en español, la sostenibilidad. Sostenibilidad. La sostenibilidad de las soluciones basadas específicamente en Linux, pero también muchas otras de software libre, especialmente para los stacks de nube, para garantizar la sostenibilidad de grandes negocios. Y LTI trabaja más del lado profesional y nos encontramos en el medio de camino con algunas iniciativas similares. Perfecto.
son hasta el momento las preguntas que existen. Por favor, César, avanzamos. Muy bien, avanzamos. Yo tengo, déjame ver, sí, son pocos más slides, entonces voy a correr un poquito porque ya estamos con más de una hora. La idea era un máximo de 90 minutos, pero lo bueno fue que tuvimos una interacción muy grande de nuestro público. Eso me gustó mucho. Ah, bueno, Hernán ya habló de algunos de los enlaces para ustedes, entonces dejo aquí dos: wiki.lpi.org, learning.lpi.org, donde van a tener los tópicos y los materiales de enseñanza. Esa diapositiva necesita ser actualizada porque hoy ya estamos llegando casi a 200.000 profesionales certificados con casi 1 millón de exámenes. Y aquí ustedes pueden mirar que no todas las personas que hacen el examen son personas que son certificadas. Y una cosa que es muy interesante que yo logro eh, eh, observar directamente en nuestra comunidad, la posibilidad de una persona ser aprobada en un examen LPIC 1 aumenta mucho si primero esa persona hace una prueba de Linux Essentials. Parece que la prueba Linux Essentials da a la persona una posibilidad, una tranquilidad mayor para hacer la secuencia de las otras pruebas. Una pregunta que siempre me hacen, siempre. ¿Yo tendré que saber programar? La respuesta simple es sí. Hoy, especialmente, cuando el mundo está cambiando cada vez más y ahora de manera acelerada por esa sorpresa toda que tuvimos de la pandemia, vamos a necesitar de cada vez más automatizar el trabajo de las personas, especialmente si pensamos en aquellos que tienen que tomar cuenta de nuestra basura y otras cosas así. Tenemos que mantener esas personas en un ambiente más saludable, entonces la cuestión de automación va a aumentar mucho. Y ahí, siempre que pensamos en automación, robótica, mismo cuando vamos a los niveles de la ciencia de datos e inteligencia artificial, vamos a necesitar de cada vez más personas que van a empezar a programar. Y incluso la industria ya está trabajando en iniciativas así. Aquí solamente un ejemplo de una diapositiva que viene de Disney, que estão trabalhando com o projeto Rose 2.0, onde estão incentivando as empregadas para que empecem a aprender linguagens de programações, já pensando em um cambio de carreira, em um processo que vai a demorar algum tempo, pero justamente para manter essas pessoas em las empresas. Uma coisa que é muito importante para que as empresas empecem, deberían saber de eso hace mucho tiempo, para que cada vez se torne más consciente. Las personas son el valor más importante que una empresa tiene. Entonces deben hacer inversiones en las personas para que las personas puedan seguir en la empresa porque ya conocen la cultura, conocen en grande parte sus negocios, saben los problemas que deben ser resolvidos y si la herramienta ahora para resolver esos problemas son las herramientas de tecnología de la información, las empresas deben hacer inversiones para que esas personas empiecen a aprender esos tipos de cosas. Entonces, la respuesta pura y simple es sí, debes aprender a programar. ¿Debes aprender inmediatamente? No inmediatamente, pero hay mostramos justamente ahora poco el Career Path. Una persona que va a llegar, por ejemplo, a una certificación de DevOps, va a tener que saber programar al menos un mínimo de shell script o alguna otra lenguaje de script para automatizar tareas. O sea, la programación va a estar involucrada en tu futuro en un trabajo de tecnología de información de una forma u otra. Ahora, ya que vas a tener que aprender a programar, empieza muy bien con la lógica de programación. Hay una serie de tutoriales en la internet donde puedes aprenderlo. Yo soy un defensor de que es necesario aprender a programar en papel
antes de irte directamente al computador. Y yo creo que un aprendizaje más formal de lógica de programación va a evitar que vas a tener algunos vicios que se adquieren cuando empieces directamente a programar en el computador. Entonces, entender lógica de programación, entender algoritmos, para mí es una cosa muy importante. Para nosotros, de língua espanhola, aproveche quando va a aprender uma linguagem de programação, la que elijas. Por exemplo, busques um projeto em GitHub ou GitLab que te guste, mire a linguagem que esse projeto utilize, mesmo que não sepas programar agora, mas puedas ajudar a esse projeto com testeiros, com a tradução. Aproveche o mesmo tempo que vas a aprender uma linguagem de programação que aprendas inglês também. La verdad, independiente de cualquier cosa, nosotros, Brasil, la mayoría de los países de Latinoamérica son países que empezaron con un histórico colonial de lengua portuguesa y de lengua española, pero la verdad es que toda la tecnología, la información, empieza primero a circular en inglés. Entonces aprovecha que vas a aprender una lenguaje de programación que tiene sus declaraciones todas en inglés para aprender inglés al mismo tiempo. Comience a programar con un IDE moderno. Hay mucho IDE, una interfaz de desarrollo integrada. Si no empezaste por nada, te recomiendo elegir a Jupyter Notebook. Yo creo que voy a tener un enlace para Jupyter Notebook, si no, también es muy sencillo de buscarlo en un Google. Tiene una serie de lenguajes e incluso una serie de proyectos ejemplos para comenzar. Ya había dicho, elige un proyecto que te traiga, dile a todo lo que estás haciendo. Y así, al decir a todo lo que estás haciendo, empiezas a crear tu portafolio. Es importante compartir el conocimiento para que las personas agreguen su propio conocimiento a las cosas que tú mismo estás haciendo. Aquí solo más algunos links, ejemplos de cómo puedes saber lo que más se pasa en GitHub, que es uno de los repositorios de softwares de código abierto posibles que puedas acceder. Y si quieres saber los proyectos de GitHub que tienen más suceso hoy, es ese segundo enlace, github.com/trending. Y es eso lo que les quería decir. Ahí, lo sé que Hernán ya pasó su dirección de correo, entonces ahí está mi dirección de correo también. Además que nosotros tenemos un calendario de próximos webinars con nuestros partners, nosotros queremos oír sugerencias de ustedes sobre lo que les gustaría oír en nuestros próximos webinars. Hernán creó un cronograma extremadamente, ¿cuál es la mejor palabra, Hernán? Insano, loco, de Loco. hacernos loco, de hacernos un webinar por semana. Entonces yo, como soy responsable por la cuestión de engajamiento con comunidad, y Hernán es el principal ejecutivo de LPI para todos los países de lengua española, Hernán es la persona hoy que más me da trabajo, pero lo bueno es que me gusta de ese trabajo. Entonces, si tienen alguna sugerencia, si quieren algo más que nosotros podemos hablar, incluso, por favor, si yo cometí alguna atrocidad contra la lengua española, por favor, yo sigo aprendiendo. Me digan, pues quiero seguir mejorando cada vez más también. Gracias, César. Y antes de concluir, hay algunas preguntas que se han quedado pendientes y me gustaría concluirlas. Hablan sobre cuáles son las ventajas de desarrollarse en el mercado de Brasil en las tecnologías de la información. Me quedé curioso de qué país viene esa pregunta. No lo dice, es Will T, no sé de qué país es, pero dice cuáles son las ventajas de desarrollarse en el mercado de Brasil en las tecnologías de la información. Bueno, en Brasil el mercado de las tecnologías de la información sigue siendo el mercado que más crece, no solo por las compañías que trabajan específicamente con tecnología de información, pero por otras empresas de todas las áreas que
empiezan a necesitar más y más de las tecnologías de la información. Nosotros tenemos un socio, solo para darte un ejemplo, nosotros tenemos un socio de LTI en el nordeste de Brasil, que es un hiring partner y un solution provider. E já tinham, é uma health tech chamada Cisvale, e já tinham uma solução para melhorar o atendimento dos serviços públicos da área da saúde para os municípios do Nordeste. E já tinham um módulo pequeno para a detecção de endemias em las poblaciones mais pobres de Brasil. Quando começou essa questão da pandemia do coronavírus, rapidamente puseram uma solução livre para que todos os municípios pudessem utilizar essa tecnologia. E isso generou um acesso muito grande do público com necessidade para desenvolver novas soluções. Então, estão contratando mais gente, estão incluso, na verdade, estavam desenvolvendo, começando a trabalhar no mercado com outras soluções, decidiram que iriam quedar-se solamente como uma health tech, com tanto trabalho que estavam tendo. Uma outra questão também que essa empresa estava trabalhando, e agora não está mais, mas sigue a necessidade, en varias regiones de Brasil tenemos la producción de frutas, mangos, melones y todo más. Y esas producciones simplemente no paran, porque la fruta no, independe de la pandemia, va a continuar, las plantas van a continuar existiendo y dando sus frutos, ¿no? Pero hay una necesidad de mantener las personas que trabajan en los varios aspectos de producción seguras. Entonces están haciendo, yo estuve en una reunión con la alcaldía de Petrolina, donde uno de los asuntos fue cómo involucrar iniciativas públicas y privadas también para mejorar la mecanización de la producción agrícola y al mismo tiempo mantener el empleo de las personas a través del desarrollo técnico de soluciones que van a mantener a las personas más seguras. Y mira, no se está hablando en aumentar producción, está se hablando en trabajar en ambientes más seguros para las personas. Pero hay muchas y muchas áreas, y claro que la cuestión de la pandemia es una cosa que todos estamos hablando, pero las cuestiones de Internet de las cosas, data science, todas son áreas que están creciendo mucho acá en Brasil y en otros países, donde se necesita de cada vez más profesionales. Ahora, una cosa que se pasa todavía es que, como ese es un mercado muy atractivo, a las personas muchas veces les encanta, se dice también en español, ¿no?, el canto de la sirena. Sí, el canto de la sirena. Sí, les encanta el canto de la sirena. Van a aprender alguna cosa necesaria. Por ejemplo, aún existe en Brasil muchas empresas que no tienen una presencia web. Entonces, tú imaginas que en esa época ahora de pandemia, las empresas están todas preocupadas en vender directamente al usuario final y no tienen una presencia web. Entonces, claro, las cuestiones de comercio electrónico, eso todo, que ya era una cosa muy grande, se amplió mucho. Entonces, hay aquel profesional que aprendió a crear un sitio en WordPress con algunos temas básicos, lo sabe cómo instalar un módulo de comercio electrónico, y esos profesionales hay muchos. Y esos profesionales compiten en un mercado donde hay mucha gente. Entonces, las ganancias de esos profesionales son extremadamente bajas, pero muchos se quedan en ese mercado, porque la verdad es que la situación de empleo, de una forma general en Brasil, está terrible. Entonces pienso, bueno, estoy empleado, voy a quedarme aquí mismo. Y así, se subes un poquito de nivel y necesitas una persona que tenga un conocimiento básico de DevOps. Y ahí voy a decirte que conozca cómo utilizar bien a Git para hacer un proceso de desarrollo
con un grupo de personas, esa persona ya se coloca en una posición muy favorable en el mercado de trabajo. Se sabe automatizar las tareas en Shell también. Además, se sabe programar en alguna lenguaje de programación, va a tener un salto muy grande en su carrera. El problema es justamente que muchas personas se quedan en ese nivel muy básico y no tienen hoy el incentivo, la voluntad de seguir adelante. Y esa es una cosa que nosotros estamos intentando hacer con esas personas, mostrarles que el mercado es mucho más que crear soluciones básicas para las empresas. Donde las personas tienen más ganancias es justamente con la parte de la solución más específica que va a trabajar justamente con necesidades como essas, por ejemplo, que surgem agora, de entender, através dos processos de data science, inteligência artificial, o comportamento do Covid-19. Pero, claro, esse é um exemplo atual. Necessidades como essa existem sempre, existiram. E outra coisa que se passa em Brasil, e eu estava falando com o Hernán há um pouco de tempo, é que a necessidade de mercado externo a Brasil é muito grande. Entonces, si tú tienes, hoy, la mayor parte de los profesionales de DevOps que yo conozco en Brasil, trabajan para múltiples empresas al mismo tiempo, muchas de ellas de afuera de Brasil, y muchos de ellos acaban siendo contratados para trabajar en otros países. Especialmente Holanda, Portugal y Alemania están llevando muchos profesionales brasileños para afuera. Entonces, sí, el mercado es muy bueno, pero realmente necesitas, si estás en un principio de carrera, necesitas empezar a pensar cómo va a ser tu carrera de aquí para frente, y empezar a tener los conceptos de un buen sysadmin, cada vez más empezar que vas a tener que te cambiarse en un programador, vas a ser un programador fantástico, excelente, tal vez no hay tantos así, pero los conocimientos básicos de programación, de administración de sistemas, ya hacen te dar un salto muy grande en tus ganancias. Otra pregunta, sí, otra pregunta que tenemos es de Will también. ¿Cuál fue el primer proyecto en que se involucró primero y cómo fue su experiencia? ¿En mi proyecto? Sí. ¿Personalmente? Oh, wow. Will, yo empecé a trabajar en la área de tecnología de información en los años 80, trabajando básicamente con mainframes IBM. La primera lenguaje de programación que yo aprendí fue el Assembler IBM /360. Y luego después empecé a trabajar con procesadores de comunicación, los llamados front-end processors, porque era los computadores de IBM eran muy caros, entonces se empezó a modularizar las especialidades. Fue más o menos a la misma época que surgieron los controladores de almacenamiento, y ahí se creó el cargo de DBA. Se empezó una cosa en la área de la tecnología de la información que hoy vemos que no fue una buena cosa, que fue la especialización de las funciones. Cuando yo empecé a trabajar con los computadores, aquello que trabajaba con los computadores necesitaba saber cómo programar, cómo mantener el sistema operativo e incluso cómo a conectar todos los cables en los computadores. Y después se comenzó esa especialización y ahora estamos intentando traer de vuelta con ese concepto de DevOps, que los profesionales que trabajan en nuestra área deben realmente saber de todo. Ese mercado es muy grande. ¿Alguno va a saber todo de todo? No. Entonces, realmente debes escoger una serie de tecnologías con las cuales vas a poder lidar, más tener un ojo abierto para todo que se pasa alrededor de ti y saber trabajar en equipo también. Mi primer proyecto, empecé a trabajar con Linux en 93, simplemente porque necesitaba de un Unix que yo pudiera ejecutar en mi ordenador. Una licencia de Unix en Brasil costaba muy caro, entonces descubrí a Linux a través del grupo de discusión
Comp Linux OS de Usenet. Y mi primer proyecto de desarrollo de software libre, además de pequeños proyectos personales, mi primer proyecto grande de desarrollo de software libre fue un software académico llamado SAGU, un ERP académico que aún hoy es el principal producto de una cooperativa de desarrollo de software libre llamada Solis, que trabajé también en su proyecto de creación, que hoy emplea directamente cerca de 100 personas y en todo su entorno de profesionales, cerca de 500 personas en Brasil y Latinoamérica. Es un resumen. Perfecto, César, gracias. Rosa Soto pregunta, ¿hay algún producto o servicio liberado por la coyuntura del COVID-19 para poder difundir en las comunidades? Hay muchos, hay muchos. Incluso esa es una excelente pregunta. Voy a crear, incluso hay un wiki, Hernán, ayúdame a lembrar de eso, que ahora como estoy con las pantallas todas abiertas aquí, bueno, voy a escribir Sí, aquí en el medio físico, pero me ayuda a sí. lembrar, hay un wiki que está reuniendo todas esas soluciones cerca de COVID-19. Voy a incluir también esa aplicación de nuestro partner Sysvale, que básicamente trabaja con la cuestión del propio individuo, forneciendo informaciones sobre su estado de salud para que los gobiernos de la municipalidad puedan tener una idea de cómo está la población en ese momento de aislamiento. Un proyecto fantástico que en la verdad no es solamente para el COVID-19, pero también para la descubierta de cursos de curas para el cáncer y otras enfermedades, que se llama Folding at Home, que fue baseado en el proyecto SETI at Home, que buscaba descubrir inteligencia extraterrestre. Ese Folding at Home intenta descubrir el comportamiento de virus, bacterias y otras cosas a través de la inteligencia artificial, con lo cual puedes contribuir con el poder computacional de tu computadora en tu casa cuando no lo estás utilizando. También vamos a te fornecer el enlace de eso. Y todos estos proyectos, claro, con base en software libre y de código abierto. Solamente para agregar a lo que acabas de mencionar, es que estamos trabajando con César en hacer un catálogo de productos desarrollados en open source para que estén disponibles y que puedan ustedes contactarse directamente con el desarrollador, o sea, colocar el producto, qué soluciona, dónde se encuentra y quién es el contacto, para que si en alguna oportunidad alguien necesita alguna información, puedan tomarlo desde ahí. Bien, Petra Norma Maya pregunta, ¿cuál es la distribución de Linux más adecuado para servidores virtuales? Eh, Pietra, yo te voy a contestar, pero lo sé que no va a ser por lo menos no va a ser la respuesta completa. LPI, en sus pruebas de certificación, trabaja con dos distribuciones básicas, Debian y Red Hat. Debian tiene una serie de derivativos, lo más famoso es Ubuntu. Red Hat también tiene una serie de derivativos, hoy los más utilizados son CentOS y Fedora. Entonces te digo que por una cuestión de popularidad, por tener más apoyo de la comunidad para hacerles preguntas y todo más, que empiece a trabajar con Ubuntu Server y CentOS o Fedora. Cualquier una de las dos, para tener las dos bases, de Debian y de Red Hat. Al final, después que ya tienes una familiaridad mayor con las distribuciones de Linux, sea por el lado de servidor, sea por el lado de cliente, ahí te recomiendo que en la verdad experimente. Distrowatch.com siempre tiene todo día una distribución Linux diferente
que va a atender algún tipo específico de necesidad. Entonces, lo que acontece es que siempre busque, especialmente cuando estás empezando a trabajar con eso, las distribuciones Linux que tienen una comunidad mayor, donde vas a poder tener mayor ayuda. Y después que busque realmente una distribución que te va a atender, que esté más cercano de la necesidad que quieres atender. Y al final, lo que vas a descubrir es que vas a tener un dominio tal de las distribuciones de Linux que no te importa más cuál distribución que vas a utilizar. Es capaz de cambiar cualquier distribución en aquilo que quieras para resolver a tu necesidad. Y en esos casos, lo interesante es que las personas normalmente vuelven a Debian como una distribución básica y construyen en el topo de Debian la solución que necesitan. Esa es de mi observación. No sé, Hernán, si Perfecto. quieres agregar alguna cosa. No, como yo siempre digo, con tal que usen Linux, todas las distribuciones son buenas. Y va a depender siempre de uno, ¿no? No, no es que exista una distribución mejor que otra, o si no es la que mejor se adapte a lo que tú estás buscando. Y la última pregunta viene por parte de Edgar Miranda y pregunta si hay alguna guía para saber qué curso se necesita para certificación o que se debería iniciar. Ah, te voy a decir que para la guía para la carrera vas a encontrar en wiki.lpi.org. Ali vas a tener los temas. En learning.lpi.org tienes el material de estudio. Yo mismo, cuando empecé a trabajar con LPI, empecé a colocar, porque es muy interesante porque normalmente lo que se pasa es que las personas normalmente después que descubren su camino dentro de Linux, van a crear su propio camino de aprendizaje. Entonces tu pregunta es muy interesante porque las personas que están empezando son realmente las que necesitan una guía mejor de cómo empezar. Entonces, learning.lp.org es un buen camino. Yo creé una, si Hernán puede poner el enlace, creé para la comunidad local de LPI en Brasil un conjunto de recursos que reuní en broadtech.com /LE de Linux Essentials, donde hay una serie de enlaces ali. Esses enlaces são todos em português, incluso há uma série de vídeos que eu criei cerca do básico de Linux Essentials e assim, também te digo que é uma oportunidade muito interessante criar esses cursos mais interativos, com vídeos para a comunidade que está começando nesse mercado Linux, porque la verdad es que necesitamos de mucho más personas que trabajan en ese mercado. Y definitivamente el número de personas que buscan las certificaciones de LTI aumenta cada vez más. Y eso es el señal que el mercado está cada vez necesitando de más personas que tengan ese tipo de conocimiento. Las personas tienen que comenzar por algún lugar. Entonces, si además de tenermos nosotros esas guías de aprendizaje, nosotros sabemos que las personas aprenden de maneras diferentes. Entonces, Cisco, a través de NDG, tiene su propio curso de introducción, sus cursos de introducciones a Linux, Linux Unhatched y Linux Essentials. Hay en Udemy una serie de cursos de introducciones también a Linux, pero siempre hay espacio para más gente en la creación de ese mercado. Entonces, te digo que mirando a esos recursos que ya hablamos de algunos y vamos a seguir interactuando por correo y todo más, si esos recursos no son suficientes para ti, es señal que hay una posibilidad de negocio para empezar a crear un roteiro de estudios o material de aprendizaje de una otra forma, porque cada persona es diferente, cada grupo de personas tiene sus características y todos nosotros aprendemos de maneras diferentes. Entonces,
Hoy tenemos la posibilidad, a través de los recursos tecnológicos que tenemos, de enseñar a grupos de personas, por más distintos que sean, a cómo adentrar en nuestro mundo de tecnología libre. Gracias, César. Gran información que el día de hoy nos has compartido. Es todo el tiempo que tenemos al día de hoy. Nos hemos pasado un poco del tiempo que teníamos previsto, pero creo que ha sido bueno. Han sido muy buenas preguntas. Gracias a todos los que se unieron a nosotros el día de hoy. Enviaremos una breve evaluación, la grabación de la presentación y las diapositivas. Información de contacto si tienen alguna pregunta de seguimiento para mí o para César. Gracias a todos y que tengan un maravilloso día.